No, bueno, salvo lluviación, no sería que tienen que ver con el individuo, o sea, es una acción individual y entonces se convierte como en una acción general. Por ejemplo, llorar, o sea, lo hace un individuo, el suicidio se refiere a sí mismo, o como que se refiere a sí mismo, te mueres, te suicidas, lloras, comes, estudias, y cuando se le agrega acción, lo haces como una generalización, ¿no? Como algo que ya no está en ti, sino en todo lo demás. No sé. Ok, digamos que parte de la cosa que está aquí es que en realidad lo que estamos generando, ¿no? Son sustantivos. A ver, antes, ¿dónde este sion sí aparece en español? Donde no nos sonaría gracioso. En una acción. Bueno, acción, ese es difícil de segmentar ahorita. Digo, no es realmente difícil, pero pensemos en algo más transparente. Emancipación. Transformación. Transmisión. Cocción. Emancipación, comunicación, transmisión, etcétera, etcétera. ¿Y qué significan estas palabras? Es la acción de participar, la acción de comunicar, ¿no? La acción de... Son acciones. Son como eventos, en ese sentido como acciones, pero es el nombre de la acción en dado caso. Podríamos considerarlos incluso eventos en donde sucede la acción del verbo, ¿no? Emanciparse, comunicarse, en este caso como actuar, ¿no? Este es una especie de palabra viejita con mucha morfología latina, ¿no? Entonces digo por eso es un poco particular, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos tienen este sentido de nombres de eventos, pero además los nombres de eventos no van después de un verbo que significa, digamos, necesitamos una estructura como voy a hacer, y entonces en realidad ahí estamos siendo un poco redundantes, digamos, ¿no? Pero además de muchas de estas formas aquí, que tenemos de oración, suicidación, morición, tenemos formas sustantivas, ya elaboradas bajo otros o sea, con otras formas, ¿no? No de todas, ¿no? Lo interesante es eso, pero por lo menos de las dos primeras que empezaron a ser más comunes en el Internet, tenemos dos sustantivos que hablan de estos eventos. Sí, no, lluvia efectivamente no es un verbo, ese ya por eso tiene su asterisco, porque esta palabra en realidad, incluso diciendo que las otras son un léxico de chiste, de todos modos, esta lluviación se contrapone, ¿no? Con la formación de las palabras de este tipo de léxico. ¿Por qué? Porque selecciona bases verbales. Entonces, lluvia no es una base verbal y por eso, recuerden, ¿no? Cuando decimos que algo es imposible o un hablante nativo de español participando en este caso en Facebook, no podría de todos modos hacer el sustantivo lluviación, ¿no? Está rompiendo nuestras reglas. Pero bueno, más allá de eso, pensemos sobre todo en estos dos, suicidación y morición, ¿no? ¿Cuál es en realidad el evento de suicidarse? Hay un sustantivo para eso. ¿El suicidio? El suicidio. Y entonces tenemos suicidación, voy a poner un versus, suicidio. Y tenemos morición versus ¿qué tipo de sustantivo tenemos ahí? Muerte. La muerte, exacto. La muerte que tiene muchos sentidos, ¿no? No solo es el evento de morirse, también la personificamos a veces para, bueno, no sé, por ejemplo, hablar de la parca o ese tipo de cosas, ¿no? Es también la muerte comúnmente. Pero en realidad, digamos, como en el uso más cotidiano, no personificado es el evento de morir. Y entonces, por lo menos, podemos empezar a observar que estos sustantivos empezaron a aparecer, ¿no? Esto es una hipótesis, en realidad mía, no sé. Habría que hacer un estudio diacrónico del Facebook para ver si fue así, ¿no? O sea, para corroborar lo que estoy diciendo. Pero por lo menos estos dos, que además son tabús, empezaron a oponerse, ¿no? Y entonces tenemos suicidio por una parte, que en este caso está compitiendo con otra palabra, suicidación. Tenemos muerte, que en este contexto está compitiendo con otro sustantivo, que es morición. Y entonces aquí el problema, en realidad, es que tenemos dos palabras que significan exactamente lo mismo, pero que se han especializado. Estos de acá siguen un patrón de formación de palabras que es muy común en el español, como en emancipación, en comunicación y en todas las que se les ocurran ahorita que sí vienen de acá, ¿no? Pero cuando tenemos
palabras, digamos, que no necesitan esa morfología, pues lo que hace la lengua es evitar ampliar su léxico y entonces no genera nuevas palabras con estos patrones, ¿no? A esto le podríamos llamar algo como morfemas en competencia, ¿no? Es un término de Zacarías. Él es un profesor de la facultad, yo al menos se lo conozco a él, no sé si él lo haya tomado de algún otro lugar, pero me parece que sí es como un concepto eh, eh, canción, no sé, porque es un sustantivo ya mucho más lexificado, ¿no? O sea, tiene otro sentido, ya no es el evento de cantar. Entonces yo creo que esa no estaría ahí, aunque se ve que inició bajo ese mismo proceso, ¿no? O sea, cantar más canción, el evento de cantar, y después terminó convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Y entonces justo, y entonces a lo mejor ahí sí podríamos hacer la cantación, ¿no? Como una palabra posible del español bajo este esquema de formación de palabra. Entonces aquí el problema es por qué si tenemos dos palabras claramente específicas para hablar del evento de estos verbos, de todos modos generamos estas palabras que vamos a llamar palabras posibles, es decir, cumplen todos los requisitos de una palabra para ser una palabra válida del español, pero no existían en nuestro léxico, ¿no? Y justo, probablemente es la razón que ustedes están diciendo, ¿no? Que son palabras tabú, la de matarse y morirse, bueno, y suicidarse, que se prefirió en Facebook para no sonar tan agresivo y para no alarmar, no sé, al resto de la red, que empezaron a sacar estas formas, ¿no? Y bueno, sustentados además en la imagen del gatito o sea, como que hay toda una imagen ahí puesta en estas palabras, ¿no? Pero yo creo que específicamente habría que empezar a pensar este tipo de problema desde esta oposición, ¿no? Que tenemos la palabra suicidación opuesta a la palabra suicidio, tenemos la palabra morición opuesta a la palabra muerte, y a partir de ahí, pues este patrón de creación de palabras como que se ha empezado a ampliar al Internet, ¿no? Y eh, no sé por qué dicen lo de para que no te suspendan la cuenta y sobre todo, no sé. Pero Porque bueno. Facebook te bloquea la cuenta, te suspende Ah, la cuenta y usas lenguaje inapropiado, como cada cuenta por decir macho, por decir muerte, por decir suicidio, incluso por decir hombre. Vi que la otra vez suspendieron una cuenta. bueno, los criterios de Facebook ahí, nosotros no los conocemos. Bueno, por ejemplo, acaban de dar una razón, ¿no? Yo estaba pensando un poco más en la comunidad de habla, ustedes ya vieron que hay una norma ahí impuesta por la propia red social, ¿no? Bueno, pero justo creo que habría que empezar a pensar en estos sustantivos, no lo vamos a resolver ahora, ¿no? Probablemente esto sea un tema que podría ser un tema de tesis, ¿no? Por ejemplo, para ver hasta dónde se han ido ampliando estos usos y hasta dónde empiezan a oponerse, ¿no? Y además lo interesante, y es algo que platicábamos la clase pasada, es que en este caso, pues el Facebook, ¿no? Un mundo escrito pero altamente oral, es decir, es un medio que se escribe, pero está pensado mucho en nuestras propias dinámicas orales, pues empieza a regresar a la oralidad, ¿no? Y entonces uno empieza a sacar, pues, nuevo léxico con sus amigos, con sus familiares, que antes no existía en español, ¿no? Y entonces justo, pues ahí también hay un problema, digamos, lingüístico, ¿no? O sea, sí hay ahí una cuestión que habría que abordar justo desde la morfología. Y en el Aparte, momento, perdón, nada más que me acabar, que lluviación pudiera ser una palabra posible, incluso podríamos decir que sion ya cambió su significado y sus características morfológicas porque empezaría a juntarse con sustantivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y también lo empiezo a decir ahora, ya ven que tienen que hacer un trabajo final, bueno, pues por ejemplo, ahí hay un tema de trabajo final, ¿no? Pero además un tema bien complejo, que estaría bien interesante que alguien se animara a hacer. Ahora, no, ahora todos lo van a querer hacer porque además implica estar en Facebook, bueno, ustedes tendrán que distribuírselo, ¿no? Pero sí queda claro qué cuestión tenemos aquí. Ok, bueno, creo que también sería importante mencionar que es muy interesante porque ha evolucionado muy rápido. Al principio nada más se usaba para puros verbos y ahorita ya lo puedes hacer con cualquier palabra, justamente con los sustantivos, y el sustantivo toma, pues ahora sí que la función de un verbo, porque se toma ya como la acción. Aunque digas lluviación, habla de la acción de llovisión. de ello. Están tomando la función de verbo. Además de lluviación, que digamos un ejemplo que salió aquí, que yo no he leído en Facebook, ¿tú has visto una palabra en Facebook que sea un sustantivo con ción?
Mm, lo voy a pensar. Porque, por ejemplo, algo que quizás no podría ser rojamentación, eso sí está como medio difícil, ¿no? ¿Alguien lo entiende? No, Yo sí he escuchado bueno, ya con lo que había dicho, pero es que general, bueno, a veces en Facebook he leído que dicen como, te quiero hablar o no sé qué, y alguien dice, hagamos la amigación, y en ese caso, pues, amiga, ¿no? Ese es muy bueno, es verdad. Amigación sí lo he leído yo también. Y ahí sí Noviación. La pensé, ya noviación. cambió. Puse un Ajá. ejemplo en mi tarea también, que era de tareación, justamente. Variación. Ahí hay Ajá, otro que era sustantivo. un ejemplo tomado de Facebook que decía como, tengo que hacer la tareación, pero en lugar de hacer la tareación estoy haciendo la pendejación. Y justo es tomado de Facebook. ¿Cuál sería la diferencia entre tareación y pendejación? Ojo, aquí podemos decirlo, sería siempre con usos metalingüísticos, ¿eh? No se vayan a pasar tampoco. Entonces, la pendejación, ¿cuál es la diferencia de la base entre pendejación y tareación? Que pendejación es un adjetivo y ¿Y tarea? tareación es un sustantivo. Es sobre un sustantivo o un nombre, ¿no? Poco a poco iremos prefiriendo el término nombre para sustantivo, pero bueno, no importa ahora, sí, es un sustantivo y entonces tenemos bases, ya no solo verbales, y entonces ven cómo sí está cambiando y está planteándonos un problema bien específico este morfema. Efectivamente, ahí tenemos un problema morfológico, insisto, bastante complejo, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado? No lo sabemos. Para mí todavía esta idea de rojamentación, como decir algo rojamente, que además eso nadie lo diría, no ya desde ahí es gramatical, digo, me parece mucho más difícil. Pero si alguien lo ha visto sobre un adverbio, como, digamos, ahí ya no sabría ni siquiera qué significa sesión, ¿no? Pero bueno, digamos, ahí hay un problema primero, y yo insisto, yo lo empezaría a analizar, yo específicamente yo, bajo este concepto de morfemas en competencia, que tiene que ver justo con que a veces la lengua dispone de morfemas que significan lo mismo, pero se especializan, ¿no? Y entonces la lengua empieza a preferir uno por sobre otro, y poco a poco vamos a lo mejor encontrando nuevas palabras con el morfema que era no tan preferido por la lengua, ¿no? Y entonces uno que era poco usado empieza a crear muchísimas palabras y entonces, digamos, como que gana el uso que tenía el otro, ¿no? Y digamos que constantemente está este conflicto entre algún morfema y otro. Pero bueno, entonces este sí queda claro, ¿no? Que sí es un problema lingüístico, que sí debería, o sea, que sí puede ser un tema de investigación de morfología, ¿no? Yo quería decir algo. Sí. Por ejemplo, con lluviación, ahí creo, o sea, como que yo entiendo que este tipo de creaciones lingüísticas son más bien de acciones que hacemos como nosotros, como sujetos que podemos hacerlas, y como que en lluviación, aunque la usamos, como que sabemos que no hay un sujeto que la realice. O sea, si lo usamos metafóricamente, pues sí puedo decirlo en un poema, claramente, pero como que con lluviación, esa como que suena hasta armada sí ya la fuerza, porque, por ejemplo, con noviación o amigación sabemos que lo estamos haciendo nosotros, sujetos independientes, que realizamos una acción, pero como con lluviación, ¿quién es el sujeto? O sea, no podemos decir la lluvia, porque la lluvia sería lo que está sucediendo en sí. Y aunque está el verbo llover, lo usamos rara vez como para conjugar, no decimos yo lluevo. O sea, es raro. Es más bien metafórico en el verbo. No, y bueno, y lo que Sami está poniendo de relieve en realidad es una cosa de sintaxis, ¿no? El problema de lluviación incluso con llover, es que llover es un verbo impersonal, ¿no? Nadie hace algo con la lluvia sucede, generalmente estos verbos de estados atmosféricos son verbos que no tienen sujeto, no tienen absolutamente nada, ¿no? Y por eso es que lluviación, y por eso yo pregunté justo por ese, porque no hay nadie que haga una acción, ¿no? Los demás, de alguna manera, el evento implica que hay un alguien que lo hace, y en la lluvia no hay un nadie que hace la lluvia, ¿no? Simplemente sucede. Yo Y sí le digo que yo sí he visto en un hilo de Twitter, no lo tengo a la mano, pero leí que decía, entonces en ese momento al cielo se le ocurrió hacer la llovisión, la lluvia. Sí, decía llovisión. claro, y ahí podemos llenar un sujeto que como que podemos identificar con alguien que hace una acción, ¿no? En este caso llover. Es como hay gramática, hay manuales de gramática histórica, yo no les creería absolutamente nada si dicen eso, que es porque Dios llovía, ¿no? Originalmente en el siglo XII, una cosa así. No, estos verbos siempre han sido verbos
digamos, se llaman serovalentes, ¿no? No tienen Ajá, absolutamente es ningún que, contexto. por ejemplo, en el ejemplo que dio la compañera, ahí está metafórico, o sea, es como cuando en los poemas leemos, le estás lloviendo, o sea, no, realmente no estás lloviendo, es una metáfora quizás para referir a las lágrimas o para referir a algún fenómeno metafórico. Entonces, como que el verbo y la lloviación son más bien casi forzados en sí, o sea, no, o como tú explicas, pues llover nació como de un sentido de que verdaderamente Dios llovía, pero pues hasta es metafórico, porque las cosas de Dios hasta son de alguna manera muy metafóricas. Ojo, pero la metáfora nos importa, ¿no? Algo que uno podría pensar que en lingüística no es importante como la metáfora, es en realidad bastante importante, ¿no? Entonces, digamos, sí, es verdad que es un contexto mucho más metafórico, pero luego esas metáforas nos permiten hablar de cambio lingüístico, ¿no? Y de cambio semántico, sobre todo, el significado de una palabra. Entonces, digamos, decir que ahorita es completamente metafórico significa que es muy poco recurrente, pero estamos generando contextos donde empezamos a entender ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, sí es un conflicto, pero no es un conflicto que debamos descartar, ¿no? Al contrario, es un conflicto que debemos tener en cuenta porque la metáfora es un proceso importantísimo dentro de la lengua. Digo, quizás lo entendemos un poco distinto en lingüística que en un análisis poético, pero en realidad la base es muy semejante, ¿no? Ya, dejemos el Sion porque tenemos que revisar un montón de otras cosas y ya llevamos media hora hablando de un morfema, pero vean que sí se puede, ¿no? O sea, de verdad, una cosa tan pequeñita es sujeto de un estudio lingüístico. Otro, ¿por qué hay masculinos acabados en A? Bueno, esto es como una especie de problema clásico de la lingüística y de la morfología, ¿no? Eh, Ustedes saben, están estos sustantivos como poeta, como, no sé, ahorita se El me agua, olvidaron todos. ¿Cuál? el agua. Ah, bueno, y otros mucho menos, digamos, poeta pues es como de herencia griega, ¿no? El agua, habría que preguntarse si en realidad es masculino, ¿no? Porque uno dice el agua blanca. Entonces, quizás ahí hay un proceso completamente distinto. Pero de todos Yo, modos, sí. Aria, yo lo que quería decir ahí con respecto a lo del agua, más bien es como por una situación como de, no sé, de no empalmar la agua, porque es como complicado para pronunciar las dos juntas y pues mucha gente incluso junta el artículo con el nombre o el sustantivo y por eso prefieren poner o decir el agua a decir la agua, como cuando dicen la calor, que sienten que está mal dicho, pero pues supuestamente, o bueno, yo tengo entendido que calor también es femenino y entonces sería como correcto decir la calor, pero más bien es como por cuestiones de que no es como tan compatible el artículo con el nombre, o más bien como que entorpece a la hora de pronunciación. Pero no Sí, siento que sea como por, por género. no, y justo, digamos, la razón por la cual el agua, ¿no? Tiene un el en lugar de un la, sí tiene que ver, por una parte es un proceso histórico que no vamos a explicar ahora y cuando quizás lleguen a filología se los van a explicar. eh, pero sí, hay una razón que tiene que ver con las vocales que están justas ahí y además que la A es tónica, ¿no? Entonces, digamos, la norma implica que si digamos el agua, pero curiosamente una hipercorrección que hacemos es que tendríamos que decir la azúcar, ¿no? Porque azúcar la A no es tónica. Pero, digamos, como que ahí también empezamos a generar, pues, digamos, nos normamos nosotros mismos como comunidad lingüística y entonces cuando vemos que es el agua y el águila, creemos que también es el azúcar y extendemos esa regla, ¿no? Cuando se empieza con vocal A, entonces va el artículo el, lo cual no significa que sea, digamos, una forma completamente masculina, ¿no? En realidad, el que es raro nada más es el artículo. Por eso yo pensaba más en sustantivos como poeta, que tienen esta A y que en realidad no cambia, ¿no? Pueden decir el poeta, la poeta. Digo, yo sé que la norma diría que es la poetisa, pero en realidad ya todos decimos la poeta, ¿no? Entonces, y digo, no tendría por qué no ser así. Y entonces justo, digamos, allí esos son los que acaban en A, ¿no? Y lo que decían de la calor y el calor, ese es otro caso, ¿no? Esos vamos a hablar cuando veamos morfología nominal y veamos justo qué es el género, ¿no? Porque vamos a dedicarle un ratito a qué es el género en lingüística y cómo lo podemos hacer. Bueno, pero vámonos un poco más rápido, ¿no? Nada más para que podamos justo revisar todas estas cuestiones. Hay otras que también son muy interesantes en los otros niveles y también por eso me gustaría llegar a ellas.
Y justo, ¿no? Otro. ¿Cuál es el significado que sirve para la derivación de formas como putiza y putero y emputar sobre la base puto, ¿no? Y ahí tenemos un gran problema porque es una base polisémica, ¿no? Tiene demasiados significados y claramente se ve que no es el mismo significado el que está, digamos, como que recupera la forma putiza, no es el mismo significado la que recupera la forma putero, y no es el mismo significado el que recupera la forma emputar, ¿no? Y entonces justo ahí también lo que podemos observar, ¿no? Y que es algo que también vamos a empezar a ver, es que a la hora de generar un proceso de derivación, ¿se acuerdan, no? Tenemos dos tipos de morfología, la morfología flexiva y la morfología derivativa. Y lo que también hay que tener entendido, ¿no? Es que estas morfologías tanto se llaman así las áreas que lo estudia en la lingüística, como que así llamamos al proceso dentro de la lengua, ¿no? Entonces la lengua tiene su propia morfología derivativa, tiene su propia morfología flexiva, y así se llama la morfología que estudia estos procesos, ¿no? Entonces ahí, cuando tenemos un proceso derivativo, podemos ver que no siempre es exactamente lo mismo o el mismo significado lo que se está tomando para poder generar una nueva palabra, ¿no? Y ahí hay un límite bien bonito entre la morfología y la semántica, ¿no? En realidad, algo que siempre tenemos que estar reconociendo es que vamos a estar hablando de significado todo el tiempo, aunque esta área no sea semántica, ¿no? Entonces, en realidad, la semántica y la pragmática son como dos de las grandes, digamos, como son los dos grandes niveles, más la fonología, que organizan toda la lengua en realidad, ¿no? Todo lo demás, la morfología y la sintaxis dependen un montón de estos otros dos niveles. Pero bueno. Este es mucho más técnico, ¿no? El de por qué los pronombres clíticos pueden aparecer antepuestos y pospuestos en ciertas estructuras, y entonces justo uno tiene que asumir, ¿no? Que los clíticos están en el límite de la morfología y la sintaxis. Esto se refiere a por qué podemos decir verlo, pero cuando conjugamos el verbo decimos la ve, o lo ve, ¿no? Y entonces verlo con el infinitivo aparece pospuesto y lo ve aparece antepuesto, ¿no? Y esto es un tipo de elemento que llamamos clítico, que justo está entre el límite de ser un morfema y ser una palabra, ¿no? Bajo la definición que veíamos en el video, no de palabra gráfica, sino de palabra, términos gramaticales. Y estos morfemas clíticos, pues justo, hay teorías lingüísticas que prefieren asumir que son parte de la sintaxis, hay teorías lingüísticas que prefieren asumir que son parte de la morfología, ¿no? Aquí los vamos a estudiar como parte de la morfología, pero siempre considerando que hay una relación bien fuerte con su componente sintáctico, ¿no? Y les digo, este es un problema clásico también que se ha estudiado muchísimo y que todavía no está resuelto, ¿no? En realidad no hay nada resuelto cuando tenemos estos problemas. Otro. ¿Cuál es el proceso a través del cual se forman composiciones nominales desde lexemas compuestos como concha de tu madre hacia conche tu mare, ¿no? Y yo pensaba que en el pueblo del que es mi familia, la gente dice, en lugar de casa de Juan, casi Juan, ¿no? Entonces, como que se ve que el proceso ahí está, no solo es en español chileno, que existen otras variantes de español, donde la composición, ¿no? Veíamos también que estas son unidades léxicas compuestas, empiezan a eliminar los morfemas o los límites entre un morfema y otro para juntarlos en una sola palabra, ¿no? Y claramente eso tiene que ver también con lo fonológico. Alguien decía que lo del el y la en el agua era fonológico. Sí, estamos diciendo que la fonología es una de las cosas que nos van a guiar todo el tiempo en la formación de palabras y en la morfología y en la sintaxis incluso, ¿no? Entonces también ahí habría que responder que esto, Oiga, por una parte es profesor, morfológico. Sí, perdón. entonces, por ejemplo, en eso de la flexión entraría el no manches, porque el no manches es un no mames, pero más quedito. Pero específicamente con qué, Clarisa. Pues bueno, o sea, si ve que, por ejemplo, bueno, en ese de concha de tu madre a conche tu madre es como hacerlo como que más compacto, ¿no? O sea, así tratar de decirlo como que más compacto, pero no se podría comparar con el no mames y el no manches para solo cambiar la forma de decirlo, pero no lo que significa. Pero creo que allí estaríamos hablando de otro proceso, ¿no? No es morfológico, o sea, sí hay allí efectivamente una manera de ocultar como la forma original de ese no manches, para no hacerlo tan evidente y para no, como, digamos, ofender a nuestro auditorio, ¿no?
pero creo que eso estaría hasta la semántica léxica, y quién sabe, ¿no? Porque como que esos conflictos también están ahí en una frontera de niveles entre lo semántico y una cosa que no quiero llamar pragmática, porque, digo, pragmática de repente se volvió como también el cajón desastre donde todo lo que era uso lo metíamos, digamos, tiene que ver con uso, pero no con ya estrictamente lo que podríamos llamar pragmático ahora en lingüística, ¿no? Tendría que ser algo como, pues como sociolingüístico en términos del tabú, ¿no? Otra vez, eh, eso no está en la lengua, pero sí afecta a la lengua, ¿no? Eso también es muy importante. Pero bueno, seguimos entonces. Por ejemplo, ¿existe alguna identidad formal entre sufijos como edad e idad? Y en dado caso, ¿por cómo se explica el cambio de una vocal en esos morfemas, ¿no? Entonces, ahí justo estamos ya yendo todavía a una situación mucho más técnica en donde ya identificamos que estos morfemas se parecen un montón en términos de su expresión fonológica, se parecen un montón en términos de su significado, y entonces la pregunta que uno está haciendo ahí es, ¿son alomorfos? ¿No? O sea, bajo esa categoría que nos hablaría de diferentes exponentes de un solo significado y que están condicionados en dado caso por algún otro elemento, generalmente fonológico, y habría que intentar responderlo desde ahí, ¿no? Si son o no son alomorfos, y si sí, podemos identificar cuál es exactamente el contexto donde aparece uno y otro. Creo que en realidad sí podríamos, ¿no? No es muy complicado, pero también es un problema ir encontrando, ¿no? Elementos recurrentes, significados recurrentes, que a veces cambian sus exponentes. Otro que es muy bonito, ¿no? Lo estuvimos en algún momento en una clase en el posgrado trabajándolo porque justo es muy complejo, si existe solamente un sufijo ero, ¿no? Y es que ya ven que pueden hacer cosas como panadero, comedero, que no son exactamente lo mismo, ¿no? El comedero es un lugar y el panadero es alguien que hace pan. Entonces la pregunta es, ¿ese ero es una sola unidad? Porque podemos explicar su significado a través de algún proceso o de algún cambio semántico y de todos modos identificar que son una sola cosa, o tenemos que proponer, ¿no? Y aquí se empieza a complicar la cosa, que tenemos dos morfemas ceros, uno con un significado de lugar y otro con un significado como de quien hace tal cosa, ¿no? Y entonces ya ahí pues empezamos a ver que para identificar y especificar cuál es un morfema, estamos recurriendo a si tienen siempre el mismo significado, ¿no? Que es algo que también ya estábamos viendo. Y si sí tienen siempre el mismo significado, pues hay identidad. Si vemos dos significados completamente distintos, habría que pensar si aceptamos algo como la polisemia, que es un problema de semántica y es un problema bien teórico, o asumimos que no existe la polisemia y entonces cualquier significado puede que cambie, en este caso implica que son dos entradas distintas. Y esto al final repercute en lo que espero que ya les hayan hablado en su clase de lexicología, lo que es el lexicón, ¿no? El lexicón, cuando, digamos, es como el disco duro que guarda las palabras, y uno puede asumir como que, pues sí, la cabeza guarda lo que quiera, o más bien la cabeza guarda bien poquitas cosas y a partir de ahí genera nuevos significados, ¿no? Ese es un problema que no vamos a resolver acá en realidad. Y bueno, otro que también ya se ha empezado a hacer un problema clásico de morfología, por lo menos en los últimos años, es si existe una marca E como forma no binaria de género, ¿no? Y entonces uno tendría que preguntarse cómo entendemos el género en lingüística, ¿no? Y justo en qué lugares podemos observar la expresión de una igualdad entre género lingüístico y el mundo como lo sexualizamos, ¿no? Cuando veamos una definición de género, como en 3 clases, digamos, vamos a intentar dar una respuesta desde aquí, ¿no? Justo en qué puntos género y sexo en el mundo sí se parecen y que en qué puntos lo que llamamos como género gramatical a lo mejor ni siquiera tendríamos que llamarlo género, ¿no? Pero alguien había levantado la mano, no sé quién había sido, no alcancé a leer. Yo, Sí. bueno, yo la acabo de levantar. Con respecto a los problemas estos de morfología, yo me tuve como un pequeño problema porque el único que se me venía así como a la cabeza es el uso de la S en palabras o sustantivos que ya son o que ya implican un plural. Pero eso se me hacía más como un fenómeno del habla y que un problema morfológico, porque pues es muy común que la gente diga gentes,
Ujú. O sea, cuando está hablando se refiere a gentes, cuando el sustantivo en sí mismo, gente, ya implica un plural. Entonces no sabía si sí era un problema morfológico o no. Yo respondería que sí, en realidad es un problema morfológico, y cuando empezaste a describir el problema, también lo primero que pensé fue en el uso de gentes, ¿no? Digamos, es un problema, como lo planteas, del habla, en la medida en que quizás no está en el sistema lingüístico esta forma, o sea, en la norma supraidiomática del español, pero otra vez, ¿no? Es el habla en realidad donde se recrea nuestra lengua y donde después se genera la norma. Entonces, si es un problema del habla, es un problema del sistema en algún punto, querámoslo o no, y dado que es una expresión de un morfema, que además tenemos bien identificado como marcación de plural, pues yo diría que sí es un problema morfológico, y en realidad, pues uno puede como intentar dar una respuesta muy inmediata hacia una categoría que se llama hipercaracterización, ¿no? ¿Qué es la hipercaracterización? Como abrir categorías que no están disponibles morfológicamente, pero sí contenidas en una palabra, y darles el morfema que suelen tener en el resto del sistema, ¿no? Es como otro problema morfológico parecido, que también tiene que ver con una S, pero no tiene que ver con plural, sino con segunda persona, es cuando hacemos formas como amastes, comistes, dijistes, ¿no? Porque pues, es recurrente dentro del paradigma flexivo de los verbos en español que una S en los verbos implique segunda persona, y el único lugar donde no está es en el pasado, ¿no? Y entonces, pues es muy fácil que cualquiera se sienta tentado a hacer una forma regular con esa S también, ¿no? Y entonces estamos hipercaracterizando a esa segunda persona que está contenida en el otro morfema, otorgándole el morfema, el exponente morfológico que suele tener en el resto de paradigmas, ¿no? Y entonces también eso nos ayuda a decir que quienes dicen dijistes están siendo muy regularizadores, ¿no? No es que hablen mal, es que tienen una regla gramatical que es la segunda persona del singular en todos lados se marca con una S. Esa regla no existe en mi gramática, porque mi gramática al respecto es mucho más normativa o mucho más apegada a la norma, ¿no? Pero quienes lo dicen así, pues tienen su propia regla, y entonces otra cosa que hay que reconocer es que a pesar de que hablamos la misma lengua, incluso hay pequeños espacios donde nuestras gramáticas no coinciden, ¿no? Y se los decía la vez pasada, es probable que mi gramática, porque soy mayor que ustedes, aunque sean no unos cuantos años, ya no coincida con muchos elementos de la de ustedes. De tal forma que ustedes sí entienden lluviación y a mí me cuesta más trabajo, ¿no? Ahí hay un cambio gramatical. Pregunta, perdón, medio reviso de repente el chat, ya aparece así como comentarios de televisión y viendo el Twitter, pero no sé, pregunta Clarisa que si puede ser como haiga y caiga. Más bien habría que preguntarse por qué a la gente le dicen que se dice haya, pero la gente dice caiga, oiga, y otras formas, ¿no? Hay también una regularización paradigmática, y eso lo pueden explicar después como procesos históricos y como la conformación de la norma, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya nos vamos a detener en las partes de morfología, pero este último problema que exponían sí podría caber dentro de un problema morfológico a estudiar, ¿no? ¿Hasta acá vamos todos claros? Ok, bueno, entonces les digo que quizás donde más problemas y donde menos ejemplos que eran de sintaxis eran lo que ponían en sintaxis, ¿no? Eso no significa que no expusieran problemas lingüísticos, solo que quizás la respuesta era desde otro nivel. Entonces, ahí justo quizás el problema es que pues no han tenido una clase de sintaxis, ¿no? Como que morfología les dan un montón en todos lados, pero sintaxis no necesariamente se da. Y entonces por eso quizás no había como mucha claridad de dónde empezar a plantear un problema sintáctico, ¿no? Hay algunos que de todos modos son bastante interesantes. El primero, ¿qué estructuras tienen las formas intensificadoras en oraciones como la pasta se debe amasar bien amasadita para que quede rico el pastel? Y digamos, este es un problema que está también entre las interfaces, ¿no? Hablamos de niveles lingüísticos, y cuando hablamos de interfaces hablamos de la relación entre dos niveles. Entonces, este en realidad se encuentra puesto entre la sintaxis y la semántica. ¿Por qué entre la sintaxis y la semántica? Porque los intensificadores son unos elementos que se prestan muy bien a analizarse, incluso desde la lógica, ¿no? Y de hecho, muchos estudios de este tipo de elementos, por una parte, sí están preocupados por en qué lugar aparecen, porque el lugar es bien importante para otorgarles un significado, y ahí es sintaxis, pero también nos interesa
saber exactamente qué está intensificando y hasta dónde está intensificándolo, ¿no? Y entonces podríamos decir que sobre una norma específica que no sabemos, está diciendo que esto es todavía más, ¿no? O sea, algo amasado es mucho más si es amasado, si está bien amasadito. Y lo interesante es por qué lo intensificamos, pero de todos modos lo hacemos en diminutivo, ¿no? Ahí hay otro problema que no se expuso ahí, pero que también está puesto en esa situación, ¿no? ¿Por qué hay un diminutivo cuando estamos intensificando una acción? Y no sé, uno podría luego, esas respuestas es del español mexicano le gustan los diminutivos por el náhuatl, eso es completamente falso, ¿no? Eso no le hagan caso. Otro. ¿Cuál es la razón de la existencia del dequeísmo en predicados no verbales? No estaba enunciado así, lo enuncié yo de esa manera, y claro, la cuestión aquí es, ¿por qué la gente dice es de qué? ¿Y qué significa que diga es de qué? Y ahí el problema sintáctico, ¿alguien reconoce cuál es exactamente el problema sintáctico ahí? Generalmente, ¿qué va después del verbo ser? Pues un adjetivo, ¿no? Puede ser un adjetivo, como Juan es alto. ¿Qué más? Un sustantivo. Un sustantivo. Juan es doctor. ¿Algún otro caso? ¿Puede haber una oración? Sí, ¿no? Juan es el que vino ayer. Pero, fíjense que cuando tenemos una oración, tenemos esta construcción. Estas se llaman oraciones relativas, ¿no? Y se llaman oraciones relativas porque tienen como una forma de relativizar digamos, el referente de acá, de especificar cuál es exactamente ese referente, y en ese sentido funcionan como los adjetivos, ¿no? Y entonces, a pesar de que es una oración, en realidad su valor en general es el de un adjetivo, se parece mucho más al de acá, el de Juan es alto, ¿no? Y justo este tipo de oraciones de que no introduce jamás oraciones relativas, ¿no? Y entonces, justo el problema sintáctico es por qué un verbo como ser, que es un verbo copulativo, está introduciendo elementos que no son cosas que se pueden predicar de un sustantivo, ¿no? No se puede predicar un de qué de un sustantivo. Ese es el gran conflicto sintáctico de esto. Y bueno, no sé, debe haber algún estudio por ahí de este fenómeno, porque ya está muy generalizado en ciertas aulas del español mexicano, y por lo que yo sé al menos, es que en términos sociolingüísticos, Pedro Martín Butragueño, que también es un lingüista, él salió de la facultad de estudio en el Colmex, bueno, trabaja en el Colmex, ha dicho, o lo identificó en el habla de Catepec, y que del habla de Catepec se dispersó hacia el resto de la ciudad. Y entonces ahí Ecatepec está siendo innovador respecto a ciertas estructuras lingüísticas. Perdón, ¿alguien había alzado la mano? No sé quién fue de nuevo. La sé yo, es que también he oído eso de qué con otros verbos, no solo con el verbo ser. Por ejemplo, he escuchado mucho me contaron de qué o me enteré de qué. Ah, pero y ahí hay otra estructura, ¿no? Justamente ahí todavía podemos hablar de un problema, de un de que está pensado como una conjunción. Y entonces ahí no hay tanto conflicto, digo, sí hay un conflicto quizás de variación lingüística. No sé, yo tenía un amigo de Tehuantepec que para todo, digamos, dequeaba, su norma era dequeísta, pero tenemos predicados que implican una oración que vamos a llamar oración final, oración completiva. Y entonces ahí, digamos, sí hay conflicto para la norma lingüística del español, pero de todos modos, como que se intensifica ese conflicto cuando tenemos el verbo ser, ¿no? En realidad tenemos ahí dos problemas distintos que tienen una misma forma lingüística de expresarse. Perdón, ¿alguien más había alzado la mano? Yo es que iba a comentar algo como parecido a lo que usted decía, de que yo he visto mucho que se dice el de qué al empezar las oraciones. Es como si incluso si fuera pero creo que va más a una muletilla, de que estamos hablando y de que decimos, de que me pasó esto, de que hice aquello y de que yo estaba muy feliz y como que se utiliza mucho el de qué para, incluso pues es que no sé, creo que sería un nexo. Podría ser un nexo, digamos, ahí empezamos ya también a preguntarnos exactamente qué estamos intentando ahí observar, porque igual, ¿no? La lengua tiene un montón de diferentes explicaciones,
no significa que una sea mejor que la otra. Podemos en realidad explicar un mismo fenómeno desde varios lugares. Entonces podríamos tener la respuesta de es un nexo e intentar ver qué tipo de construcciones une y de repente, no, a mí se me acaba de ocurrir que a lo mejor tiene ciertos valores de o sea, como al narrar, como que yo no me estoy comprometiendo con la afirmación que estoy diciendo, ¿no? Y entonces ahí tendría valores modales. Entonces, a lo mejor son las dos cosas. Y justo ahí es donde empieza a conformarse el cambio lingüístico en realidad, ¿no? Como que pasamos de una estructura con un significado a tener varios significados y termina ganando uno y termina significando eso. Sí, Ana Laura, perdón. Tengo otra pregunta. No sé si, bueno, yo sé que están revisando los ejemplos que se subieron en la tarea, pero yo no subí ninguno porque entré tarde, pero se me ocurre, por ejemplo, que yo he escuchado mucho que dicen en lugar de, haga su pago por favor, haga su pago de favor, ¿no? O son 50 pesos de favor. Y tiene que ser por favor, ¿no? O no sé cómo tiene que ser, pero hay ese cambio y se usa mucho. Sí, la verdad es que, o sea, sí lo he escuchado, no tengo idea de por qué pasa eso, ¿no? Nunca me Okay. nunca me lo había preguntado. Pero estaría existe. dentro de la sintaxis, ¿verdad? ¿O no? Sí, porque es el cambio de una preposición, ¿no? Es que hay Exacto. otra vez, sintaxis y semántica, ¿no? La Okay. sintaxis y la semántica también siempre van de la mano, justo porque ya decíamos que las estructuras tienen significado. Y entonces tenemos siempre que estar hablando también del significado de esas estructuras. Sí, también sería un problema de este nivel. Ahora, ¿cómo resolver o cómo intentar dar una respuesta? Eso sí, nunca lo había pensado, no tengo idea. Ok. Bueno, entonces, sigamos. Cuando se lide un verbo, sucede solo, esto es así, como una pregunta que en realidad es una pregunta para Chomsky, ¿no? Cuando se lide el verbo, sucede solo a nivel superficial o también en su estructura profunda. Esto es decir, como cuando uno hace una enumeración y entonces quita el verbo, quita el verbo, quita el verbo, y en escritura esto se pone con una coma, en formas prosódicas, eso tiene formas muy específicas de ser, y en realidad como la pregunta profunda, o digamos como difícil de esa pregunta es, si asumimos que hay una forma en que la cabeza estructura las cosas, que va a transformarse conforme se junten y salga como una oración, eso es la distinción que vamos a establecer entre estructuras profundas y estructuras superficiales, ¿no? Esos son conceptos de la gramática generativa. Y entonces justo podríamos hablar ahí de elisión, si reconocemos que no hay ningún sintagma verbal que no tiene realización fonológica ahí, o tenemos que hablar de que en realidad hay un núcleo cero que tiene un valor verbal, ¿no? Ahí estoy ya hablando de un nivel de abstracción quizás que no tienen por qué saber, que justo vamos a ver el próximo semestre, ¿no? Eso es un problema que vamos a tener que esperar hasta dentro de unos meses para intentar darle una respuesta, ¿no? Pero, insisto, en realidad esta es una pregunta que debería responder Chomsky o algún generativista. Otro. ¿Por qué se requiere de un elemento predicativo como hacer en formas impersonales como hace frío? Alguien observa, digamos, eso no es un conflicto que no esté resuelto, es parte de la descripción gramatical de nuestra lengua, pero alguien puede ver por qué puede ser un conflicto o por qué genera alguna duda a un investigador. Pensemos que ustedes son extraterrestres, lingüistas, que apenas están documentando el español, una lengua ahí aislada en el Valle de México, y encuentran esas estructuras. Yo, porque haces de hacer, o sea, ¿quién hace frío? Es como que hace de quién, dónde. Y debería ser más bien como hay frío o sucede el frío. Bueno, quitémonos el debería ser, porque no debería ser de ninguna forma, es como es, así, aquí en este momento. Y bueno, un problema tiene que ser justo como, ¿por qué el verbo hacer? Exactamente el verbo hacer sirve en este tipo de construcciones, y en realidad uno tendría que preguntarse si se parece mucho al verbo ser en este tipo de elementos, ¿no? O sea, es como... Porque, bueno, perdón, porque, bueno, yo pienso que en todo caso sería mejor, bueno, como que estaría, sin entrar en confusión, usar el verbo estar, ¿no? Está frío el día, o algo así en lugar de eso. Y es que ahí otra vez, digamos, el conflicto con estar es que estar lo utilizamos mucho para localizar cosas, ¿no? Por más que digamos que, y también vamos a ver en algún punto la diferencia entre ser y estar, que es así, en realidad no es tan compleja como nos han intentado decir. Está bien que digan que es compleja porque así
después cuando demos clases de español como lengua extranjera podemos abundar en eso y como presumir que el español tiene cosas bien, bien difíciles. No es tan difícil la distinción entre ser y estar, pero claramente uno de los significados de estar es localizar cosas, ¿no? Entonces, cuando algo está es porque lo identifico en un espacio. Y cuando algo es, pues no, por principio no estoy haciendo esa identificación, simplemente estoy atribuyéndole cualidades, ¿no? El verbo ser es un no verbo en realidad. Es una cosa que necesitamos para poder decir algo de un sustantivo. En realidad ese significa. Y justamente el problema es que este hacer, hacer, como decían, literalmente significa construir, es un verbo transitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando lo pegamos a ciertos tipos de elementos, como frío, pues justo cambia su significado a como existe el frío es una cosa que en este momento está pasando, algo así significa. Y entonces empieza a quitar su significado de construir una cosa o de realizar una acción para convertirse en un verbo que significa existencia. Y entonces justo ese es el conflicto que uno puede ver en este tipo de construcciones. No es que sea un conflicto, es que es un uso distinto del verbo hacer. Y entonces uno tendría que preguntarse otra vez, recurriendo a la idea de polisemia o de monosemia, si tenemos más de un verbo hacer en español o si tenemos varios, o si un solo verbo hacer, perdón, tiene diferentes usos. Y ahí hay otro conflicto que no lo vamos a resolver aquí, pregúntenselo a su profe de lexicología, ¿no? Esa persona les va a dar una respuesta en torno a este tipo de cosas. Bueno, ahorita las cosas más, digamos, como de burocracia, de las tareas así, las vemos al final, ¿vale? No, ahorita no nos preocupemos por eso. Y bueno, finalmente, otro problema de sintaxis, en la construcción, no pues, ¿cuál es el alcance de pues y cuál es su significado? ¿Alguien Profe, ¿se acuerda cuál pero era el ejemplo que venía? es Perdón. que mi compañero... No, es que le iba a decir que mi compañero no planteaba como tal la tarea, sino que estaba preguntando si ese caso entra en sintaxis con el TQM. Ay, perdón, si es que te empiezo, les digo que medio nada más veo lo que van escribiendo, entonces, si no leí todo. Dice, entraría en problema sintáctico la construcción, Lalo lee, te quiero mucho, la te quiero mucho, también es de redes sociales. Ah, como Es cuando de dicen los te quiero TQM. mucho, ¿no? No, es TQM. Los TQM, de TQM. Ah, pero entonces ustedes no leen TQM como te quiero mucho. No es TQM. No, Yo empezamos lo como leo, ¿no? la TQM. Ah, O no, sea, como yo, mi amiga es bien chida, la TQM. no, bueno, pues ahí fíjense justo cómo yo estoy habituado a otro tipo de lectura de TQM. Para mí es nada más una abreviatura del verbo, ¿no? De la construcción sintáctica. Y así, no sé, cuando yo en la secundaria así lo leía a la gente, ¿no? Ahora nótese que ustedes ya lo conciben, es un sustantivo entonces, TQM. Y... Yo hasta lo he escuchado como TQM y todavía le agregan otro mucho, como TQM mucho. Y no tiene sentido porque según yo ya venía el mucho adentro. Es que en realidad parece que TQM se convirtió en un sustantivo, ¿no? Como que, por ejemplo, en inglés pasa mucho eso. En español no es muy común, pero en inglés, por ejemplo, LOL se convirtió en un sustantivo y en una expresión de un montón de cosas, ¿no? Y entonces uno podría intentar quizás cuantificar LOL, no solo con esas expresiones. Entonces, como que a lo mejor ahí hay una pauta de redes sociales seguida del inglés que les permite sustantivizar una especie de abreviatura de una oración, ¿no? Ahí no lo sé. Es que sí hubo una ola como de cambio, o sea, cuando usábamos justo LOL o XD también, o sea, como que justo no decimos XD nada más, sino como XD o algo así, como Yo sí que digo se XD. leen como lexicalizaciones o como una sola palabra, no sé cómo llamarlo. Sí, un nombre y ya. Muchas, como caritas o emojis que hacemos se leen como, o XD, por ejemplo. Bueno, Pero se leen solamente como una palabra, un nombre. ahí sí no sabría, por ejemplo, con XD, no sabría exactamente cómo categorizarlo siquiera, ¿no? No sé si puede uno decir los XDs. No, ¿sí? No, nunca lo he escuchado. No, entonces eso no es un sustantivo probablemente. Y entonces, quién sabe qué sea. Hay una iconicidad todavía puesta ahí y pues realmente estamos intentando, a la hora de oralizarlo, hacer referencia a una cosa que más bien es una cosa gráfica. Profe, ¿no entraría ahí la pregunta? Perdón, ¿no entraría ahí la pregunta que nos planteábamos la clase pasada sobre el uso de los emoticones en el habla de área? Porque ya los usamos normalmente, así decimos como
TTQM, o TTQM, o XD, o sea, como que verbalizamos ese emoticón. Ajá, exacto. Pero yo eso no también. se lee, ¿o sí? Yo, bueno, no sé, a ver, Sí se lee. digamos que qué bueno que me dicen que sí lo leen, porque yo los leo, y ya ahorita que estaban diciendo que no los leían, ya me estaba sintiendo completamente fuera digamos, de la comunidad de habla, ¿no? Qué bueno que sí los leen y que ya lo sé ahora, porque ya puedo decir que sí, que alguien dice ugu y ogo y etcétera, ¿no? Yo también no sé si se leen o no, ¿no? Bueno, ya se rieron, ya no sé si sí los leen o no los leen. No, sí se lee, o sea, sabemos, veces. más bien, sabemos que no nos estamos refiriendo a una palabra en sí, sino que los leemos para referirnos a la carita. Pero es que ni Pero, siquiera es como en la lectura, también es en nuestra habla diaria. Yo he visto, incluso yo lo utilizo como que estás platicando con tus amigos ya físicamente, persona a persona, y le dices como de XD o ubu, owo, o sea, todos estos emoticones como que los pasamos a nuestra plática, ya no, los verbalizamos, ya no solamente es una cosa de un icono en el chat. Sí, yo también hago eso. Ok, bueno, independientemente de cuál sea la estrategia con la cual ustedes verbalizan esas formas, claramente ahí, digamos, todavía estamos como en un elemento que llamamos paralingüístico, ¿no? De hecho, lo que salía la clase pasada respecto de los emojis está planteado más abajo. Entonces, esperemos ese punto para empezar a hablar al respecto. Ya no sé por qué habíamos llegado hasta ahí. Pensemos en este E, ¿no? La construcción no pues. Justo, ya recuerdo cuál era el tipo de contexto en el que aparecía no pues, lo cual también es importante, ¿no? Uno tiene que estar siempre pensando, cuando habla de lingüística, en el contexto en el que aparecen las construcciones, porque es dentro de ese contexto donde significan las cosas, ¿no? Vamos a intentar abstraer lo más posible en esta clase ciertos significados y ciertos elementos, pero debemos tener consciente siempre de que en realidad es en el contexto donde están realizándose, donde cobran significado y donde uno como lingüista tiene que ir a escucharlos, donde tiene que ir a estudiarlos e intentar darles un significado, una estructura, etc. Y entonces justo el contexto era algo así como, no sé, ya comiste, y alguien responde, no pues, ¿no? Entonces justo ese no pues, el pues final, ¿qué significa? Y entonces ese sí tiene un montón, en realidad ahí están puestos los estudios más contemporáneos de lingüística, ¿no? Es una cosa que llaman, tampoco hay una categoría definida, ¿no? Podríamos llamarlos marcadores del discurso, podríamos llamarlo partículas modales, podríamos llamarlo muchas cosas, son tan contemporáneos, digamos, que todavía no hay un acuerdo exactamente de cómo analizarlos, ¿no? Y ahí, digamos, insisto, es donde están ahorita desarrollándose las grandes teorías lingüísticas, ¿no? No les puedo dar una respuesta. Yo mismo en mi tesis estoy metido en un problema ahí, ¿no? Con cositas así, pero de otra lengua, y entonces, no sé, a mí ya me da miedo ahorita meterme en esas cosas porque pues es lo más que leo en este momento, ¿no? Entonces nada más hay que decir eso, que sí, eso es un problema, es un problemón y, insisto, es el problemón que ahorita está de moda, ¿no? Entonces, aquí en esas cosas, tesis de licenciatura, pueden sacar todos los del grupo pueden sacarlo, ¿no? Ya les había dicho que cuando hable me recuerden que tenía que usarla ahí porque yo me había comprometido eso, pero bueno. Y esos serían problemas de sintaxis. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Pasemos a la semántica, ¿no? Había también que identificar problemas de semántica. Entonces, uno que es un clásico también de la facultad, yo creo que todos hemos hecho un trabajo acerca de este problema, la polisemia de la palabra pedo, ¿no? Todo el mundo sabemos que esa palabra significa un montón de cosas, originalmente quizás sea la flatulencia, yo no sé cuál es el significado original, pero también es un adjetivo como borracho, también es un sustantivo como para problema, y entonces uno puede ahí pensar, bueno, son palabras otra vez, ¿no? Regresamos al problema de la polisemia. ¿Existe la polisemia? Y si sí, ¿cómo está organizada? ¿No? Después en semántica tendrían que ver una cosa que es redes semánticas, y entonces justo, ¿cómo está organizada la red semántica de la palabra pedo, en dado caso de que consideremos que es polisémica? Si asumimos que no hay polisemia, no vamos a construir una red semántica, vamos a dar diferentes entradas léxicas de la palabra pedo. Igual, sí, como dicen en el chat, igual que la palabra madre, que bueno, esa es estas son además muy específicas del español mexicano, ¿no? Esto en el resto de países hispanoparlantes no tienen estos significados. Luego otro, ¿por qué existen las formas de tratamiento?
Y en realidad uno tendría que preguntarse si esto es un problema de semántica, o si otra vez, yendo a ese gran cajón desastre que era la pragmática, no es en realidad una cosa como que le pertenezca a ese nivel, ¿no? Y justo pues uno tendría que decir que, y tenemos que empezar a reconocer, y que también es algo que es muy, muy interesante, que hay puntos o espacios dentro de la gramática donde el mundo, ese mundo exterior que no queremos pensar que existe en la lengua, pues sí tiene implicaciones en nuestra forma de hablar, ¿no? Y si uno tiene formas de tratamiento, es porque vive en una comunidad altamente jerarquizada, digamos, quizás menos la nuestra, porque además solo tenemos 2 formas de tratamiento, pero vivimos en una estructura social en la cual uno sabe que hay gente que no es como, digamos, ¿no?, igual a otro, y entonces le habla de manera distinta. Y ahí entonces el mundo está entrando también a nuestra sintaxis, ¿no? Un ejemplo que es muy bonito, bueno, a mí me parece por una parte bonito y también es un poco triste, el náhuatl del siglo XVI tenía un montón de formas distintas de hablar con respeto, y conforme pues las comunidades nahuas han perdido sus diferencias en las diferencias sociales y se volvieron todas en realidad comunidades campesinas, se fueron perdiendo esas formas de tratamiento justo porque ahora son comunidades muy solidarias, ¿no? Y son comunidades muy solidarias porque tienen que pues hacer frente al mundo, ¿no?, en conjunto. Y entonces esas formas de tratamiento ya no son tan comunes en las diferentes lenguas nahuas que se hablan actualmente, ¿no? Ahí hay un estudio bien bonito de Hill y Hill, ¿no?, que es como el clásico al respecto, pero bueno, no nos vamos a meter más en eso. Que yo tampoco lo entiendo, la verdad, ¿no? Sé que es una palabra o sea, que también viene de redes sociales, ¿no?, esta expresión que dé, y sé que además hay un elemento paralingüístico originalmente, ¿no?, que había como una cara de sorpresa o algo así. No nos clavemos en ese porque además, como es de redes sociales, van a empezar a salir todos los contextos de uso, pero de todos modos uno puede preguntarse, ¿no?, ¿cuál es el significado de que dé en esos usos en Internet? Y yo creo, ¿no?, por lo que he leído, que hay alguna implicatura que nos permite justo como calcular un significado como te estoy humillando, ¿no? Quien propuso este problema como semántico decía que significa algo como humillación o humillar al otro o una cosa así, y entonces uno podría preguntarse si en realidad esto es un problema pragmático. Ahí, cuando hablamos de implicatura, sí vamos a hablar de pragmática, y entonces, si en realidad no hay, digamos, algo semántico, sino algo que está en el mundo que nos permite saber que podemos sacar de esa expresión el significado te estoy humillando. Y si después que de pasa a significar siempre esto, te estoy humillando, ahí sí ya podemos hablar de semántica, ¿no? Esa sería la diferencia que podríamos establecer entre la semántica y la pragmática. La semántica son los significados de las palabras que siempre están ahí, que están contenidos justo en este disco duro del que hablábamos hace rato, del lexicón, y las implicaturas son los significados que nacen en contextos bien específicos, y vamos a hablar después de 2 tipos de implicaturas, una particular y una generalizada, ¿no? Ahora no nos vamos a meter en eso porque además no es clase pragmática, pero esa sería nuestra diferencia entre un nivel y otro. Obviamente están muy relacionados, y obviamente la pragmática, esa es la gran guía en realidad de la lengua, ¿no? Y entonces tendríamos que estar pues siempre hablando de pragmática, cosa que pues no va a pasar en este curso, es una desgracia, pero tenemos que aprender sintaxis, entonces no va a ser esa la línea que vamos a seguir. Otro problema de semántica, ¿cuál es el significado de la forma como en expresiones matizadas? Esto es como muy pequeño, esto es como de esta forma, Juan es como muy torpe, ¿no? Cosas así. Entonces, ¿por qué metemos un como? Bueno, se ve que claramente no nos queremos comprometer con lo que queremos decir, ¿no? Y entonces tomamos distancia haciendo una comparación. No estoy diciéndote que tú seas exactamente de esa manera, sino que una manera en la que podría intentar hablar de ti es haciendo esta comparación, ¿no? Y entonces ahí uno va matizando, pero fíjense cómo ya no significa ahí comparación, ¿no? Ya significa otra cosa. Entonces es un problema semántico y justo seguramente nacido de la pragmática, ¿no? Esto de estar todavía en cambio actualmente en nuestras variantes de español. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí. Bueno. Bueno, y por ejemplo, ¿no? Dice Ana Laura que en el norte se usa tipo, ¿no? Y es verdad, así, esa película de Cindy la Regia, ¿no? Para todo, como que se burlan del habla norteña usando tipo todo el rato. Eso es otra cosa que es bien interesante. Uno se puede burlar de las hablas de otras personas
con ciertas características que no reconocemos en nuestra propia habla, y se ve que eso es algo que los chilangos, ¿no? Quienes seguramente produjeron y escribieron esa película, tienen muy identificado que no es de aquí y es muy de allá, ¿no? Y entonces sí, también, fíjense cómo este mismo significado en una habla regional específica, que es la del centro de México, y otra habla regional específica, que es la del norte de México, tiene dos diferentes formas, más bien, tiene diferentes maneras de expresarse, pero las dos parece que significan lo mismo y que más o menos abren la misma idea como de comparación, ¿no? No estoy comprometiéndome, estoy comparando o estoy diciendo que eres una clase de tal cosa, pero no estoy diciendo que exactamente eres eso, ¿no? Sí, bueno, y los desquites y eso ya es semántica léxica, ¿no? o incluso variación léxica. Digamos, eso es, en realidad eso es menos interesante, aunque sí es interesante, ¿no? No nos preocuparía tanto acá. Luego otro tipo de problemas que tienen que ver con semántica histórica, como una palabra como bizarro cambia su significado, ¿no? Ya ven que además desde este aprendizaje de la norma seguro ya van algunos profes que les dicen bizarro no significa raro, significa valiente, ¿no? Bueno, sí, significaba eso en el siglo XVI, ahorita en el español mexicano significa raro, ¿no? Y entonces, justo cómo se explica eso, la respuesta en realidad es que calcamos el significado del inglés, ¿no? El inglés es el que tiene ese significado, lo tenía desde mucho antes que nosotros, y nosotros escuchando inglés, y porque además vivimos en un país donde existe mucho el bilingüismo en inglés, incluso por más que no queramos y que uno no hable inglés, pues ve televisión en inglés, escucha canciones en inglés, un montón de las cosas, digamos, como de nuestro mercado cultural, ¿no? Por ponerle ese nombre, está en inglés. Y entonces claramente tenemos acceso a eso, seguramente viene de ahí, ¿no? Sí, y ya dijo, Cristina es el sentido anglosajón de la palabra, sí, como a veces eventualmente con eventually, no sé si alguien diga como estos de actually, como, o sea, actualmente, como por decir, de hecho o algo así, pero podría ser el mismo caso, ¿no? Digo, yo sé que eso suena más raro todavía, no sería raro que pasara. Y bueno, digamos, hasta aquí vamos con problemas de semántica, todo bien con nuestra división por niveles. Ya vimos que además no podemos poner un límite en realidad para analizar cosas, como que en la morfología se dejaba muy bien, ¿no? ¿Dónde quedó? O sea, acá esta parte se dejaba muy bien decir, no, esto solo es un problema morfológico, no vamos a traer otros niveles de análisis lingüístico, tenemos que hablar de significado, pero no nos vamos a meter en una teoría semántica, y conforme vamos bajando, se ve que la sintaxis ya no puede ser sin la semántica no puede ser sin la pragmática, y en realidad, yo insisto, la pragmática está puesta en todos lados, ¿no? Entonces, ahí se ve que nuestra idea de niveles lingüísticos, si bien es útil para tener una primera referencia de estudio lingüístico, uno después tiene que empezar a dudar de la necesidad de tenerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la lengua, pensando en esta idea de que es un diasistema, ¿no? De que también es un sistema de sistemas, pues es mucho más compleja que solo segmentar una parte y estudiarlo, ¿no? Y entonces, en realidad, ahí también va a ser, dependiendo del tipo de lingüística que hagamos, si podemos decir que no tenemos problemas con traer otros niveles de estudio, o si sí tenemos problema y queremos solo hablar de un nivel, ¿no? La lingüística más formal, por ejemplo la generativa, le gusta segmentar muy bien sus niveles. A la lingüística funcional generalmente le gusta involucrar todos porque reconoce este problema, ¿no? Y bueno, había ya otros problemas de lingüística que no son necesariamente unos tan teóricos, ¿no? Está que es justo el que les decía, ¿no? Cómo se pueden interpretar los emojis y cómo luego cobran expresión verbal en el habla. Y entonces uno tendría que preguntarse por qué necesitamos emojis por principio. ¿Cuál creen que sea la razón? Bueno, quizás lo más inmediato que se me ocurre a mí es que los emojis responden a la necesidad de expresar lo facial, y en un medio electrónico, donde antes no era común el tener videollamadas, pues reemplaza eso, ¿no? Creo que los emojis que por lo menos yo recuerdo de la secundaria, pues eran mucho más simples, ¿no? Eran una carita feliz, una carita enojada, emociones que pueden ser bastante básicas, y después se fueron diversificando, ¿no? Y ahora incluso tenemos códigos conformados de emojis que no aparentan lo que son el emoji en sí, ¿no? Como, no sé, el durazno o algo así. Ok, bueno, pensemos, eso es como la historia del emoji, ¿no? Se ve que además ha ido cambiando conforme además ha ido cambiando nuestra interacción con las computadoras, pero más allá de como la historia del emoji, o sea, ¿por qué en un principio
seguramente a ustedes no les tocó, ¿no? El Messenger de MSN, pero ¿por qué ahí, que eran como las primeras plataformas y los chats y las salas de chats, por qué ahí ya necesitábamos usar emojis? ¿Alguien está alzando la mano? No sé quién haya sido. Adriana creo que bueno, la alzó. ajá, yo la alcé, pero creo que igual ya había compañeros antes que yo. Bueno, pues sí, ya te cedieron el micrófono, por favor. Bueno, Si yo alguien más, creo que perdón, nada igual, más, si alguien más, ahorita levántela y así nos vamos con las participaciones. Ya, perdón. bueno, yo creo que igual los emojis se pueden derivar de la economía del lenguaje, ¿no? Porque en lugar de, no sé, escribir una palabra o así, puedes expresar algo más complejo con un simple emoji o un sticker. Ok, digamos, hay una expresión de algo que no podemos rescatar de lo escrito, ¿no? Como que por ahí está yendo la respuesta, creo. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, ok. Entonces, si están de acuerdo con eso, de todos modos, tenemos que ir como siguiendo por esa línea digamos, de pensamiento, ¿no? Entonces, establezcamos, nuestro inicio es, no se puede expresar todo lo que tenemos en escrito. ¿Qué más? ¿Alguien quiere contribuir a esa idea? Igual yo creo que es como para para rectificar lo que estás diciendo, para que el hablante se sienta más seguro de que está transmitiendo bien su mensaje, porque como no vemos a la persona, como que tratamos de llenar esos huecos en el circuito del habla de que no estamos viéndola, entonces es como de, ay, te quiero mucho, un corazón, unos besitos o algo así, o estoy enojada y un sticker, un emoticón enojado como para rectificarle que tu emoción está allí o que estás completando eso, ¿no? Ok, vamos profundizando justo creo que en la línea que uno podría plantearse el porqué del emoji. Ana Laura, creo que ahora sí vas tú, ya no sé cómo están las participaciones. También podría ser que con los gestos faciales estás atenuando o acentuando lo que pusiste en las palabras. Muchas veces sirve como un modelador, ¿no? Creo yo que puede ser por ahí, ¿no? ¿Más? Ok, pensemos originalmente cómo se da la comunicación. Si no tenemos ningún otro medio de comunicación, ¿cómo se comunica la especie? Verbalmente. Con palabras. Verbalmente, pero la interacción verbal implica algo bien específico. La cara, o sea, ¿El es tu lenguaje interfase. corporal? Pues todo Sí, el cuerpo. tus gestos. Porque no solo es la cara, es como todo el cuerpo. Exacto, Claro. exacto. Es que no solo es la cara y todo el cuerpo, es que además uno habla y originalmente pensemos como cuando se empezó a crear esta cosa extraña que empleamos para comunicarnos, pues digamos, no existían los teléfonos, no existía la escritura, no existía absolutamente nada que nos permitiera hablar con alguien que está distante a nosotros. O sea, la comunicación empieza con la interacción cara a cara. Y en la interacción cara a cara, efectivamente, no solo está lo lingüístico puesto como significativo, también están puestos otros elementos, los movimientos de las manos, los movimientos de la cabeza, el tono, ¿no? La entonación de las cosas es significativa completamente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando uno escribe en general? Pues no que está nada de eso que eso lo nos ayuda. Pues Se sí. pierde. A ver, Se pierde porque... Sí. ¿Alguien dijo algo de ayudar? Lo alcancé a escuchar, pero no sé exactamente qué fue. Que no está eso que nos ayuda. Ok, no está eso que nos ayuda, pero no solo nos ayuda, ¿no? O sea, ¿qué significa? Nos ayuda a terminar de comunicar exactamente el punto que uno está buscando comunicar. Y entonces, exactamente, como que uno lo que podría pensar respecto de los emojis es que hay maneras, ¿no? La lengua tiene maneras de expresar si estoy enojado y te estoy diciendo algo enojado. Puedo hacerlo patente y decir, me molesta tal cosa y me molesta mucho que hayas hecho tal otra cosa y no sé, ¿no? Como hay una manera de verbalizar eso. La lengua puede verbalizar absolutamente todo lo que requiere. Pero Es la que, por verdad, ejemplo, sí, perdón. ahí pensaba, por ejemplo, a mí me ha pasado que muchas veces leemos como cosas
y a muchos les cuesta con la lectura simple, o sea, con el mensaje así estructurado, identificar como que hay ahí, por ejemplo, las ironías cuando son escritas, a muchísimos les cuesta identificar ironías en textos y es muy frecuente que, por ejemplo, en literatura los autores recurran a este tipo de usos lingüísticos como la ironía o el sarcasmo. Entonces, como que necesitas algunas cuestiones físicas que te indican que esa persona, como la tonalidad, que muchas veces como que la ironía y el sarcasmo se suele hacer con una tonalidad de voz, que también a mucha gente le cuesta identificarla, pero suele darse de ese modo, o como los albures que también tienen una tonalidad. Entonces como que todo eso se pierde y de alguna manera recurrimos a estas maneras como los emojis o los stickers y todo esto para darle la señal a esa persona de esto está significando otra cosa o está dándose de otro modo más que el simple pues texto, porque a veces también como que los textos tienes que dar muchas explicaciones para que se logre entender que está siendo irónico sin decir estoy siendo irónico o estoy siendo sarcástico. Porque lo ideal es no decirlo. O sea, cuando haces un sarcasmo no le dices a la persona como de, estoy siendo sarcástico, ahí te va. O sea, lo dices ya. Entonces, como que en la escritura eso no se presta del todo. Exacto, ¿no? El problema está en el medio. La escritura es un medio que no tiene todas estas posibilidades que sí tenemos con, digamos, como el medio básico de la lengua, por lo menos de las lenguas orales, ¿no? Habría que pensar, no tengo idea de cómo en las lenguas señantes, o sea, en las lenguas de señas, se expresan esos contenidos. Seguramente la expresión facial debe ser muy importante, insisto, no lo sé, pero por lo menos como la gran mayoría de lenguas humanas, pues tienen este canal oral, ¿no? Fónico. Y entonces justo podemos jugar con esos elementos que nosotros además no tenemos gramaticalizados, ¿no? El chino, por ejemplo, esa lengua sí, si uno dice una cosa más aguda que otra cosa, eso tiene cambios de significado. Son lenguas que se llaman lenguas tonales, ¿no? Clarice, ahorita que acabemos esto, que es de este punto, me dices, ¿no? Bueno, nos lo expones a todos. Y entonces justo como al pasar a un canal gráfico, pues en realidad la lengua tiene de dos, ¿no? Tiene esta posibilidad de enunciarlo, a lo mejor no abiertamente, ¿no? Como dicen, pierde el chiste si uno dice, ahí te va mi expresión irónica, ¿no? Pues ya, ¿para qué dice la ironía? Ahí se le acabó toda la función comunicativa. Pero tiene otra, ¿no? Que, digamos, al final el recurso, si alguien te pregunta, ¿estás siendo irónico? Es como estoy pidiéndote la información del tono en que me dijiste eso para que yo pueda saber cómo me lo estás diciendo, ¿no? Y eso también es una manera verbal de poder recuperar esos sentidos. O puede construir uno como una obra literaria ciertos componentes lingüísticos a través de los cuales expresar esas cosas. Pero en realidad, digamos, eso se puede, pero cuando uno se está comunicando en el chat, pues no va a ser así de descriptivo con exactamente todo lo que está haciendo, porque además nos interesa que la comunicación sea inmediata, ¿no? Es decir, inmediato en términos de entrada de la rapidez y después vamos a pensar, bueno, en esta clase no lo vamos a pensar, pero incluso hay teorías lingüísticas que hablan de algo como lengua de la inmediatez y lengua de la distancia comunicativa, ¿no? Y entonces también dentro de esa teoría habría que hablar de que uno quiere en el chat ser muy inmediato, es decir, muy oral, muy coloquial, ¿no? Y entonces justo como no vamos a hacer toda esta elaboración lingüística porque rompería nuestra coloquialidad, pues necesitamos algo que le permita al interlocutor identificar todos los elementos que se llaman paralingüísticos que no están puestos en la escritura. Y entonces ahí tenemos los emojis, ¿no? Justamente por eso es que uno puede pensar que en este tipo de medios que son completamente gráficos, que son completamente de lectura, es tan importante tener algo que te permita expresar lo que los demás no pueden ver, ¿no? Y justo luego son tan importantes que contienen todo el mensaje. Uno puede poner cualquier cosa con solo emojis y uno ya sabe, porque además están completamente codificados ya para nuestra lengua en ese tipo de contextos, que con eso nos basta para que la comunicación sea efectiva, ¿no? Entonces, ahí en realidad es que uno tendría que pensar en la razón de los emojis. Luego, ¿por qué los verbaliza? Pues porque también el Internet nos está poniendo una pauta de comunicación, ¿no? Entonces, también, si nuestra interacción, imagínense además ahora, nuestra interacción absolutamente en el mundo ahorita es por Internet. Entonces, se está convirtiendo en un canal fundamental para poder elaborar estas cosas, ¿no? Y estamos perdiendo, además, un montón de estos elementos paralingüísticos, y no solo de esos elementos paralingüísticos, sino también de
pues digamos, como de interacción, ¿no? Porque al final lo que uno busca con la lengua es interactuar. Y entonces, digamos, se está poniendo y se está haciendo tan importante que además estas expresiones como ugu o xd o ogu, o no sé, todas esas que tienen, o que tenemos, ¿no? Yo no uso todas, pero algunas usaré, digamos, esas expresiones, pues, son tan importantes en este medio que las pasamos al nuestro. Y entonces también se vuelven características e indicios de hablas muy coloquiales, ¿no? Es decir, cuando uno habla con sus amigos, puede decir, no, pues pasó tal y oguó, ¿no? Me imagino que así debe funcionar. Ya estoy hipotetizando, ¿no? Y si eso es así, es porque son indicios de estoy usando un tipo específico de habla y un tipo específico de recursos retóricos, generalizando el término retórico, que te van a permitir identificar que lo que tú estoy diciendo te lo digo en un nivel bien coloquial, en un nivel que solo tú y yo interactuamos, ¿no? En el que además, no sé, justo los profes no van a entender exactamente todas estas referencias porque es de nuestra generación, nos da identidad, y entonces también ahí se van como metiendo más cosas dentro de la lengua, ¿no? Digo, estoy hipotetizando un montón, habría que, o sea, si alguien quisiera hacer algo bien serio sobre eso, pues hay un montón de cosas donde rascar, porque además no está, yo creo que no está estudiado porque es muy moderno, ¿no? Habría que buscar, pero sí es justo lo interesante, habría que justo plantearlo, es una manera de suplir todos los elementos paralingüísticos que no están presentes en el habla escrita, ¿no? Y eso va a ser un problema que tendría que asumirse como de medio. Y ya. Perdón, ahora sí, la pregunta sobre morfología, ¿cuál era? Clarice. Bueno, ¿qué pasa con coger con G y coger con J? Porque, bueno, o sea, ahorita que le estaba pensando, coger con J me suena a cojear, cojeando, de alguien cojo, que no tiene una pierna, pero si yo digo cogiendo, de tener sexo, se escribe con G, pero muchas veces he visto que gente lo escribe con J. Entonces, ¿cómo sé cuando se escribe con G o cómo se pronuncia y se escribe con G? ¿O si se escribe así? O sea, si se pronuncia cogiendo con G, ¿no sería cogiendo o algo así? Es que no sé, como que no entiendo. Eso en realidad es un problema ortográfico, ¿no? O sea, digamos, la cosa es que la ortografía de una lengua, ya así, respuesta como de estudios diacrónicos, ¿no? O sea, a través del tiempo. La ortografía de una lengua se fija en un punto específico en donde probablemente esa G y esa J eran sonidos bien distintos. Pero, pues conforme la lengua va evolucionando, hay fonemas que se juntan en uno solo, y entonces tienes formas de escribir, dos formas por lo menos de escribir un solo fonema, ¿no? Pasa en el español mexicano, que venimos de una variante del español que nunca tuvo sa, sino que siempre tuvo sa, ¿no? El español sureño de España, ¿no? Es el andaluz. Y entonces, pues, digo, nosotros pues, no identificamos un za y una sa, y no podemos explicarnos entonces la diferencia entre una grafía y otra, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos ese fonema y entonces ahí vienen todas nuestras faltas de ortografía, ¿no? Lo mismo pasa con la G y con la J, que probablemente ahí digamos, el interés es etimológico, ¿no? Como que una ortografía se mantenga de una forma y otra es porque como que la Real Academia Española, que es la que norma la ortografía de nuestra lengua, tiene un interés en que uno pueda reconocer la etimología, de dónde viene una forma y de dónde viene la otra, ¿no? A veces son, digamos, como adecuaciones que tienen que ver con la fonología, ¿no? Tenemos reglas ortográficas que la G se escribe ante E, E, I, y cuando va con A o U suena a GA, y la J también va en cualquier contexto con el mismo sonido, y entonces cuando aparece una O, pues uno cambia a J, aunque originalmente la forma tenía una G, y entonces como que son adaptaciones que tienen que ver más con ese tipo de cosas, ¿no? En realidad, digamos, eso sí no es un problema morfológico, porque recuerden, lo que sí nos interesa en la morfología, por lo menos en términos como muy estructuralistas, muy clásicos o surianos, es lo fónico, ¿no? Tenemos nosotros una tradición de representación de eso fónico que vamos a emplear para no meternos en conflictos con transcribir cosas a un alfabeto fonético internacional, pero en realidad estamos pensando a ese nivel, no estamos pensando al nivel de la escritura, ¿no? De tal manera, ¿no? Y esto puede ser importante ahora, que cuando hablamos en términos morfológicos, por ejemplo, tenemos la palabra feliz, pero tenemos el sustantivo felicidad. Y aquí podemos cortar este morfema así, ¿no? Y entonces, esto no se va a leer felic nunca, ¿no? Porque en realidad lo que está ahí es una s. Eso también es feliz, más el sustantivo es, bueno, más el morfema es teidad.
Entonces ahí, digamos, como que la ortografía nos traiciona un poquito para nuestro análisis, pero siempre y cuando tengamos muy claro este tipo de cambios, pues vamos a tener como mucha facilidad para reconocer que estamos hablando de un nivel fónico, ¿no? No de un nivel gráfico. Después, ¿no? Ya cuando pensemos en la historia de la lengua, ahí sí podríamos pensar en su historia de escritura, porque también va a ser importante, ¿no? Pero ahorita estamos así en Saussure 001, y entonces nos interesa en realidad el nivel fónico, no el nivel gráfico, ¿vale? Bueno, dejemos aquí estos problemas porque además ya se va a acabar, ya llevamos media hora. Querría más bien que regresáramos a plantearnos problemas respecto de los videos. O sea, sí, queda claro entonces de qué se va a tratar esta materia, ¿no? Es en realidad nuestra segunda clase, pero ya tenemos o ya empezamos a plantearnos unidades de análisis que son fundamentales para el quehacer que viene después, ¿no? Es decir, para cortar morfemas hay que saber qué es un morfema. Para identificar palabras hay que tener una definición de palabras. Y entonces justo la idea es que con lo que nos vayamos hoy es específicamente, si queda claro, estas dos unidades que van a ser por lo menos un buen rato en las cuales vamos a estar pensando, ¿no? Entonces les escucho. Yo tengo una duda, ay, perdón, pero no sé si sea como muy, no sé si esté, bueno, sí está el lugar, pero no sé si sea como la única que la tiene. Y bueno, es que decía esto de que la palabra tenía criterios sintácticos de definición y no entendí muy bien cuáles eran, porque decía posibilidad de cambiar de posición en una secuencia y permitir la posibilidad de inserción de más palabras en una secuencia. Y algo dijo de que iba a ser jerárquico en el primer caso, pero como que no me quedó claro en ninguna de las dos. Una disculpa. Pues no tienen que disculparse si no entienden. Justo el chiste de la clase es que si de repente no entienden, podamos resolverlo, ¿no? Entonces, decíamos, de entrada, a todo el mundo le queda claro que palabra en esta clase no es palabra gráfica, ¿verdad? Eso es algo así que de verdad debemos desechar completamente ahorita. No vamos a hablar de palabras como las escribimos, sino de palabras en términos lingüísticos, ¿no? Y por eso dice Cristina, bueno, se plantea que necesitamos criterios gramaticales para poder definir esta unidad, ¿no? Y es bien chistoso porque además, los digo ahora, de palabra en realidad no hay definición en lingüística, ¿no? Hay un montón de tipos de palabras. Tenemos esta palabra que va a ser la palabra gramatical, pero además tenemos luego palabras fónicas, ¿no? Esas las van a ver en fonología, a nosotros no nos van a importar, pero son dos cosas distintas. Entonces decíamos, hay dos criterios. El primero es que permita el cambio de orden en una estructura específica. Y decíamos, este incluso es difícil, porque no todas las palabras que podemos reconocer como palabras van a tener exactamente esta posibilidad. Y el ejemplo era con las preposiciones, ¿no? Y la otra es que permita la inserción de más elementos en una estructura. Entonces, a nosotros lo que nos importa en este punto son las estructuras, ¿no? Estamos pensando en, digamos, otra vez, ¿no? Vamos a intentar abstraer todo lo que podamos, y entonces al final lo que nos va a quedar para esta clase es estructuras. Y entonces vamos a trabajar con estructuras. Y entonces decíamos, podemos tener cosas como, voy a poner una oración, que es una estructura. Por ejemplo, Juan come galletas. Y entonces queremos identificar cuántas palabras tenemos en esta estructura, que además claramente, imagínense otra vez, son esos extraterrestres lingüísticos que vienen a este lugar olvidado por Dios que se llama Ciudad de México, y entonces quieren identificar cuántos elementos hay en esa cosa que escucharon, porque además, en teoría esto tendría que presentárseles así, ¿no? No tengo alfabeto fonético, pero uno en realidad escucharía esto y diría, chin, ¿no? ¿Y cómo sé cuántas palabras hay en esa serie fonética? Bueno, un justo es saber que podemos intercambiar el orden de estos elementos. Y entonces hay formas posibles en las que Juan come galletas puede tener órdenes diferentes, quizás cambie un poco su significado, quizás nos genere a veces oraciones agramaticales, pero por ejemplo a este respecto, saber que lo podemos mover nos habla de que es una unidad. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, come Juan galletas. Ahí.
Y entonces ahí ya tenemos un cambio en el orden. Pero no podemos tener Juan, galleta, come. ¿Qué intenté hacer aquí? Separó Separó. morfema. Ah, perdón. Antes de siquiera pensar si es un morfema o no, ¿no? Todavía aquí ni siquiera le estamos dando estatus de absolutamente nada. Lo que, digamos, lo que esos extraterrestres quisieron hacer, ¿no? Fue pensar que quizás este elemento podría ser un elemento que tiene un significado único y entonces pensar como, bueno, a lo mejor para saber si sí es, lo voy a quitar de donde está y ponerlo en alguna otra parte para ver si eso genera una estructura posible. Y entonces, híjole, no. Los extraterrestres le preguntarán a su informante y entonces el informante les dirá, bueno, o a su, más que informante, a su colaborador, ¿no? Y el colaborador les dirá, no, esto no funciona. Ya reconocimos que este segmento de acá, que es un segmento fonológico además, no es una unidad. Pero podríamos seguir jugando con eso, ¿no? Entonces a lo mejor TAS, ¿no? A lo mejor TAS sí es una palabra. TAS, Juan come galletas. Come galletas. ¿Eso significa algo? ¿Ahí segmentamos algo en específico? No, justamente porque tampoco TAS es una palabra de esta lengua hablada en este lugar específico, y entonces justo, no, esto no nos sirve de nada. Ahí no estamos reconociendo palabras, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque al intercambiarlas, sacarlas del lugar donde van, no se puede ver como unidad, no tiene un significado, no puede generar nuevas estructuras. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, es galletas, Juan, galletas come Juan. Eso sí pudimos moverlo, ¿no? Y vemos ahora que además hay segmentos específicos fonológicos que se mueven juntos. Por un lado se mueve Juan, por otro lado se mueve esta secuencia come, y por otro lado se mueve esta secuencia galleta, bueno, galletas. Entonces justo estas secuencias fonológicas, cuando las segmentamos y podemos intercambiarlas de lugar, es ahí donde estamos reconociendo que por lo menos eso forma una unidad. Y justo esa unidad que están formando ahí es la palabra, ¿no? Después justo podemos reconocer que esa unidad palabra está compuesta por elementos de otra clase. Pero digamos, eso es un proceso en realidad secundario, ¿no? Estos extraterrestres lingüísticos tendrían que empezar a hacer otras pruebas para poder saber que se pueden cortar todavía estos elementos, ¿no? Entonces, ese sería nuestro primer criterio. No sé si ahora, Cristina, el resto del grupo quede más claro. Oye, Sí, maestro, yo tengo una duda. Sí. A ver. Bueno, con ese mismo ejemplo, pero si dijéramos una galleta sería una palabra entera, ¿no? Porque no podríamos cambiar una a otra posición. O sea, una galleta sería una palabra compuesta. Exacto. Digamos que bajo el único criterio que tendríamos aquí, una galleta podría parecer un solo elemento. Y entonces uno podría caer en la trampa de que una galleta es una sola palabra. Pero por eso, justamente por estructuras como la que proponen, es que tenemos este segundo criterio para identificación de palabras. Y entonces decíamos, debe que cumplir uno u otro, o sea, desearíamos que fueran los dos siempre. Hay momentos en que los dos no van a ser. Pero, por ejemplo, en esa secuencia, una galleta, entonces tendríamos una secuencia fonológica como esta, una galleta. Insisto, esto no es el AFI porque no tengo el AFI en la computadora y no lo voy a bajar. Entonces va a tener que ser así, ¿no? En esa secuencia una galleta, lo que sí podemos hacer es empezar a meter otros elementos entre una y galleta. Y entonces, de repente, podríamos tener una blanca galleta. Ya me confundí de alfabetos. Una blanca galleta. Y entonces, además, uno podría pensar, bueno, aquí le metí otra cosa, pero ¿cómo sé que esto son diferentes unidades? Bueno, uno puede modificarlo de nuevo, ¿no? Una galleta blanca. Y entonces así podemos reconocer que este elemento está compuesto por 3 palabras distintas. Y luego el otro problema, que en realidad está puesto en el video, es que hay palabras que parecen 3 palabras, que son un solo elemento para nuestra consideración, ¿no? Entonces teníamos, creo,
bueno, pensemos, no les quiero poner alguna que puse en la tarea para que ustedes también se la compliquen, pero... Profe, pero ¿qué pasa cuando galleta blanca es igual a una galleta blanca? ¿Cómo? En vez de una galleta blanca, decir nada más galleta blanca. Pero digamos que eso ahorita, en términos semánticos o incluso estructurales, uno, claro, que podría tener en una oración, Juan come galletas blancas y Juan come unas galletas blancas, y más o menos uno podría pensar que a pesar de que son estructuras muy parecidas, no tienen el mismo significado. No sé si en realidad la pregunta vaya por ahí, la entendí por ahí. Y entonces termino de explicar por dónde la entendí, si era por ahí me dices, y si no lo volvemos a plantear, ¿vale? Entonces, digamos, en ese sentido, pues sí podría uno empezar a preguntarse, ¿son diferentes cosas? ¿Son lo mismo? Pero aquí ni siquiera estamos pensando en estos contextos específicos en los cuales estamos viendo dónde puede aparecer una galleta blanca o galleta blanca. Tenemos esta secuencia, voy a ponerlo acá. Tenemos esta secuencia de sonidos, y lo que nos interesa en esa secuencia en específica de sonidos es reconocer si tenemos más de un elemento. Y entonces justo para esa secuencia específica, ahorita que no nos importa qué función tiene, que no nos importa cómo está construida, que no nos importa siquiera qué relación interna hay ahí, porque claramente una blanca galleta no es lo mismo que una galleta blanca, ni que galleta blanca, pero eso será un paso siguiente también. Y ahí estamos yendo hacia la sintaxis. Aquí estamos pensando en términos morfológicos. Y entonces lo único que queremos saber es hasta dónde podemos llegar a mover cosas para reconocerlas como unidades. Y en ese sentido, como sí podemos meter algo entre una y galleta, habría que reconocer que una también es una palabra. Y entonces ahí ya no habría, digamos, ahí estamos aplicando un solo criterio porque este no lo podríamos tener, ¿no? Uno no dice galleta una blanca. Eso es en nuestra variante de español, en realidad en todas las variantes de español, eso no se dice. Entonces, nunca lo podríamos reconocer si se lo preguntáramos a estos, o sea, siendo nosotros los extraterrestres, si se lo preguntáramos a nuestros colaboradores, nos tendrían que decir como, no, quién sabe de qué están hablando, ¿no? Entonces, justo por eso tenemos que recurrir a uno o a otro de los criterios. Si los dos caben, pues qué mejor, ¿no? Tenemos la mejor manera de saber que efectivamente estamos viendo una unidad y estamos alternándola e introduciendo elementos. Y ahorita vamos a ver por qué es importante todo esto de la introducción. Entonces, primero, Profesor. ¿si era eso lo que estabas preguntando? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ahora sí, ¿quién sigue? Profesor, yo tengo una duda con respecto a eso que decía de una galleta, porque vi que había hecho eso de las locuciones y yo entendí que las locuciones eran más de una palabra, digamos, no sé, como pan de muerto y cera de Campeche. Entonces, ¿sería una locución una galleta o ya es otra cosa? Porque lo entiendo como una unidad léxica, pero no sé si es lo mismo. Ok, una locución, o sea, una galleta es muy difícil que sea una locución, o una galleta blanca es muy difícil que sea una locución, porque justo estamos viendo que podemos alterar completamente su estructura y que de todos modos podemos generar nuevos referentes. Entonces podemos decir, una sabrosa galleta blanca no es exactamente lo mismo que una galleta blanca. Estamos especificando una galleta y estamos cambiando el referente de esa galleta. En realidad, o sea, pensando en la cera de Campeche como una especie de sustancia, ahí claramente digamos, estamos pensando en un solo referente, ¿no? Es Justo como, intentemos, perdón, sí. ahí sería justo en el de Cristina, es que justo yo como que eso fue lo que más me interesó. Y pensé como en pan de muerto que no podemos agregar nada entre el medio, o sea, si decimos pan, por ejemplo, pan, y agregamos otra palabra como pan bonito de muerto, como que ahí pan bonito ya sería otra cosa y de muerto ya podríamos entenderlo como mil otras cosas metafóricos o literales. Entonces como que pan de muerto es así completo una palabra que se refiere a una cosa. Es como, por ejemplo, Cristina Tulais es así ella sola y no podemos agregar algo entre Cristina y Tulais porque ya sería otra cosa. Bueno, Son como nombres propios, pues. sí, justo por ser nombres propios también tienen un comportamiento bien distinto. No nos metamos en los nombres propios porque generan problemas. Pensamos en lo de las locuciones. Bueno, ya salió el ejemplo que viene en la tarea, ya van a tener un resultado, digamos, una respuesta a la tarea. ¿Qué pasa si tenemos la construcción pan relleno de muerto? Hay ambigüedad, ¿no? Porque puede entenderse como que es un pan,
que literalmente está relleno de muerto, o sea, de una persona muerta. O puede, así ya como mexicano, puedes entenderlo que es un pan de muerto relleno, pero, o sea, como que hayan metido ese relleno en medio cambia el significado de lo que realmente querían decir. Ok, lo importante es lo que cambia el significado. Perdón, Stephanie, creo que tú has alzado la mano varias veces y no he podido ver si has participado siquiera. Te toca. Ah, no, sí, quería participar respecto a eso, porque yo lo veía en forma de que pan de muerto era una sola palabra, ¿no? A pesar de que está constituida de 3 palabras gráficas, como una sola. Entonces se me hace curioso lo de pan relleno de muerto, porque es como si partieras la palabra para que entrara ya el adjetivo. Es como si dijeras galle bonita yeta, siento que sería algo así, porque si consideramos que pan de muerto es una sola palabra a pesar de que veamos 3 gráficas, yo la pondero como el ejemplo que le decía, es como si rompieras el sustantivo y metieras el adjetivo y ya ahí está tu palabra. Exacto, justo va por ahí. Antes creo que Jazmín también quería participar, entonces vas. Yo creo que se puede crear un referente nuevo con pan relleno de muerto, porque, no sé, o sea, una cosa es el pan de muerto y otra cosa es el pan relleno de muerto, y el pan relleno de muerto, pues para mí sí sabe feo y es un referente que yo tengo que me dicen pan relleno de muerto y es como que asco, pero pan de muerto ya es como otro pan muy diferente. Es como igual, no sé, en una panadería los tipos de panes que hay, puedes decir como pan de esto, pan de esto, pan de esto, y son varios referentes, aunque esté la palabra pan, creo que se puede intercambiar y puede cobrar otro significado. Exacto. No, creo que va por, en realidad como que ya dieron la respuesta todos quienes han participado, ¿no? O sea, como que un pan relleno de muerto, digo, también es una realidad tristemente mexicana en este país que ha tenido una guerra tan horrible, ¿no? Y uno podría pensar que a lo mejor en este país tan horrible, justo donde existe esta guerra, pues alguien de los acólitos de Calderón, ¿no? Pues se le haya ocurrido rellenar un pan con un muerto, ¿no? Y entonces pan relleno de muerto es literalmente un pan que está relleno con alguien que está muerto o con algo que está muerto, ¿no? Y entonces justo como decía Jazmín, no se antoja, ¿no? Aunque por ahí alguien en el chat dijo que sí se le antojaba, no sean sádicos, ¿no? Y literalmente es un pan que está relleno de un muerto. Pan de muerto relleno es esos que ahora hacen que le ponen crema de no sé qué, y no sé qué otras mantequillas, etcétera. Y justamente la diferencia tiene que ver con que pan de muerto es una unidad. Y entonces a la hora de ponerle aquí el adjetivo, digo, estamos calculando su significado, ¿no? O sea, sí significa algo para nosotros, en realidad para cualquier hablante del español significaría algo porque podemos saber un contexto en el cual esto nos vamos a poner lógicos, ¿no? El significado de esta palabra es verdad en ese mundo que estamos inventando y entonces estamos reconociendo cuál es su referente, ¿no? Sin embargo, este pan de muerto, digamos, lo que nosotros concebimos como un pan de muerto, que es este pan de esta época, que tiene sus huesitos arriba, etcétera, etcétera, esa es una unidad específica y además esto ya se convirtió en una, digamos, como una palabra completa. De tal manera que cuando le metemos un adjetivo, cambia completamente el referente. Y cambia tanto que justo empezamos a tener estos problemas, ¿no? ¿Cómo calculamos el significado de una construcción como pan relleno de muerto? Y entonces, justo por eso sabemos que pan de muerto es una unidad, porque en el momento en que le aplicamos o le metemos otro elemento, cambió el referente. Pasa lo mismo con justo cera de Campeche, pasa lo mismo con otras unidades léxicas que están compuestas por más de una de las cosas que llamaríamos palabra gráfica, ¿no? No sé, queso Oaxaca, que también fue algo que habían escrito ahí, tendría las mismas características, pero fíjense, el proceso es distinto. Aquí tenemos un sustantivo, una preposición y u otro sustantivo, y en queso Oaxaca tenemos un sustantivo y tenemos un adjetivo. Y entonces estamos viendo que en esta lengua que habla esta gente del Valle de México, en realidad tiene varias maneras de construir nuevas unidades léxicas. Veíamos, por ejemplo, ¿no? Y esto luego puede volverse caso de un cambio lingüístico, ¿no? Les decía que en mi pueblo, o en el pueblo de mi familia, dicen case, por casa de, ¿no? Bueno, pues esto mismo fue lo que pasó con la preposición chez en francés, ¿no? Chez viene de la palabra casa francesa, y ahora significa en la casa de, bueno, a lo mejor esto podría
cambiar hacia allá porque va juntando por fonología y por elementos morfológicos cosas que hacen referencia a una unidad. Casa de es el lugar donde habita alguien. Y entonces lo que podemos cambiar es quién habita. Pero casa de ya implica como un poco esta unidad, ¿no? Y digamos que en realidad cuando le ponemos un nombre, ya estamos reconociendo un solo referente. Que podamos todavía modificar ese referente significa que todavía esto no es una unidad léxica, pero como que se ve que en ciertas variantes del español busca convertirse en una unidad, tanto que incluso cambia su morfología. Clarisa, sí, fuiste tú quien levantó la mano, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, con eso de la locución de ese del pan de muerto, me viene a la mente el shampoo de caballo. No sé si has escuchado de él. No, Es un shampoo que usan para que te crezca el cabello. Pero la otra vez yo fui a Sally Beauty, que es para pues cosas de maquillaje y todo eso, y en la botellita sí dice shampoo de caballo. Entonces, si la locución o todo completo es shampoo de caballo, no se puede meter otra cosa ahí en eso, pero igual está mal hecho, ¿no? Porque no creo que ese shampoo lo hagan con caballos. Yo supongo que caballo ya es una planta, ¿no? Digo, no sé, no conozco el referente, pero claramente a lo mejor ahí no es una locución, ¿no? Si logramos encontrar un referente caballo como planta o una cosa que permita extraer, es decir, ya va a aparecer anuncio así como de shampoo, ¿no? Extraer sus propiedades para poder proteger el cabello. Entonces a lo mejor ahí podríamos calcular exactamente de qué estamos hablando. Y a lo mejor, digamos, este elemento está todavía, como ahora sí, a caballo de convertirse en una locución, ¿no? Porque también podemos hablar de shampoo. No, sería una locución, porque, bueno, no es que tampoco sé qué es, ¿no? Pero estoy pensando que... Sí, el caballo es una planta, es cola de caballo. Ah, miren, ya salió que es ese shampoo de caballo, es cola de caballo. Pero, por ejemplo, podría ser shampoo de cola de caballo. Entonces, a lo mejor ahí podríamos observar que shampoo de cola de caballo sí es un complemento, una cosa única, o a lo mejor ahí es donde podemos ver la alternancia, y entonces shampoo de caballo, ese sí ya específicamente se convierta en una locución, ¿no? Y entonces justo como que las locuciones, lo interesante es que también, así como veíamos del léxico del Internet que se va reciclando constantemente, también el léxico que conforman estas locuciones a veces tiene mucho éxito en una comunidad y rápidamente forma una cosa, ¿no? Pero hay otras que no, y se van y aparecerá una nueva cosa para nombrar una realidad, ¿no? Sí, pero alguien iba a hablar. Sí, yo tengo uno, libro de bolsillo, que también está en francés e inglés, y que es así, o sea, no puedes poner nada entre ellos porque se refiere al libro que es chiquito, bueno, de las ediciones chiquitas. Entonces así lo ponemos, libro de bolsillo, y no puedes poner libro chiquito de bolsillo porque ya estarías hablando de otra cosa. Pero ¿y lo puedes adjetivar? ¿Libro azul de bolsillo? No, porque el libro de bolsillo es la edición chiquita en sí, o sea, está refiriéndose al tipo de libro pequeño, como los de Alianza, que son chiquitos, esos se llaman libros de bolsillo. Sí, o sea, sí me queda claro el referente. Pregunto en términos lingüísticos. Sí. Ah, no, pues no podrías poner nada, porque estaría como pan de muerto. Exacto. Maestro, yo tengo otra, maestro. A ver si hay una cosa que venden a veces en diferentes lugares, a veces afuera de los supermercados, que es una tela que se usa para cocinar y se llama manta de cielo. Y si tú no le pones si no es manta de cielo, es otra cosa. O sea, la manta sola es una cosa y otra tela de cielo, pues es otra cosa, pero solo puede ser así, ¿no? Ya, bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero es otro ejemplo. Sí, no, y justo locuciones vamos a encontrar un montón, sobre todo, no sé por qué el mundo, por ejemplo, de la cocina, el mundo como de estas construcciones que se hacen, por ejemplo, ese del shampoo, es un espacio donde surgen un montón de locuciones, ¿no? Insisto, habrá algunas que tengan mucho éxito lingüístico y que pasen inmediatamente al mundo, ¿no? Hay otras que también el referente ya no se usa, por ejemplo, cera de Campeche, yo no sé si se sigue usando, a mí me recuerda específicamente a la primaria, porque pegábamos las cosas con cera de Campeche, ¿no? Pero yo me imagino que ya no se usa tanto, porque en esa época ya no se usaba en realidad, ¿no? Entonces, digamos, pues ya no existe el referente, esa locución, pues se va completamente, claro. ¿no? Oiga, maestro, y una última pregunta, hablando de locuciones, ¿tienen relación con las locuciones latinas, en el sentido de que son también como una pequeña frase, ¿no? La locución latina es eso, ¿no? Como un dicho o
un calificativo o algo que se refiere a algo muy específico, ¿no? Independientemente que sean 3 palabras o 5 palabras, pero como una frase completa para referirse a algo, ¿no? Sí, no, ¿Es eso? Sí, y justamente ahorita también otro de los grandes temas que ahora se están estudiando en lingüística es algo que llamamos fraseología o frasemas, que tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Cómo se van juntando estructuras y hay ciertos elementos que se permiten cambiar, pero en general la estructura tiene un orden bien fijo, es muy difícil alterar ese orden, es muy difícil meter cualquier sustantivo, por ejemplo, si es una locución verbal, tiene que ser un sustantivo muy específico y empezamos a ver que además se comportan siempre constantemente de esa manera. Muchas veces tienen que ver también con cómo conceptualizamos el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, en realidad esto de las locuciones, digamos que aquí lo estamos viendo simplemente en términos léxicos, es decir, como sustantivos o como algún tipo de clase de palabra, pero vamos a poder ver, y después, podría ser posible que nos diéramos cuenta que en realidad funcionan en otras partes de la gramática, ¿no? Y bueno, hay también ahora gramáticas que hablan que en realidad lo que tenemos son muchas locuciones y que con esa vamos haciendo todas nuestras oraciones, ¿no? Que no es tan libre como quisiéramos creer. Yo en realidad ahí sí creo que la gramática es un poco más libre, entonces no nos vamos a ir hacia allá, pero sí hay incluso propuestas que lo piensan así, ¿no? Pero bueno, digamos, nos quedan 3 minutos de clase y no sé si sobre los videos y los temas expuestos ahí, además de esos criterios para identificar palabras, ¿hay alguna otra duda? Maestro, yo tengo dudas porque es mi primera clase. ¿Me esperamos al final? Sí. Pregunta Stephanie si chingada madre sería una locución. Yo creo que sí, ¿no? Nadie puede meter algo entre chingada y madre, ¿no? Y además, bueno, tiene usos bien específicos y tiene una marcación bien específica, ¿no? Se considera como habla grosera, digamos, ¿no? Bueno, pero fuera de esa pregunta, ese es el criterio para las palabras. Con todo lo de los morfemas, ¿lograron más o menos observar cuál es nuestro criterio para identificar morfemas? Ah, bueno, dice Vania que sí se puede. Puede que sí, ¿no? Tiene razón. No lo ejemplifiquemos, por favor. Pero los morfemas, ¿esos sí les quedaron claros? Sí, profe, yo tengo algunas dudas con mi tarea, entonces no sé si también me pueda quedar al final para que me las aclare. Sí, creo que la tuya, Datsura, fueron de las últimas que subieron, entonces no la he revisado. No sé si mejor esperas. No, es que no se las subí, pensé que era hoy, pero aquí las tengo, solo Bueno, que sí. tengo algunas dudas. Sí, esperemos como a que acabe la clase y atendemos casos bien específicos, ¿vale? Bueno, pues si ya no hay dudas con lo de los morfemas y ahora queda más claro cuál es el criterio para identificar palabras, pues justo la tarea que está a 1 minuto de publicarse es, además de sus apuntes, ¿no? Que nada más les digo, ¿no? Los apuntes no les voy a hacer ninguna nota, nada más reviso que sí los suban y se los regreso, ¿no? Porque, ya les había dicho, son sus apuntes, ustedes los hacen como se les dé la gana y lo importante es que los tomen, ¿no? Sí, con colores, blanco y negro, flechas, manchas de café, ese ya es cosa de ustedes, ¿no? Y respecto a las otras tareas, digamos que también el interés, más que calificar cada una de ellas para ver dónde específicamente alguien tiene un problema muy particular, pues la idea es que las revisemos acá, ¿no? Entonces, háganlas, súbanlas para que les valgan las tareas, pero además vamos a aprovechar un tiempo de la clase, ahora que tenemos además bajo esta decisión las 2 horas, para poder tener aquí como el pizarrón, o sea, el Word, y intentar revisarlas ahí, ¿no? Conforme empecemos a hacer estructuras más complejas, espero que la tecnología me alcance a mí para poder usar un pizarrón que parezca más pizarrón, ¿no? Pero bueno, eso ya será cuestión de que yo me acople. Entonces, bueno, si ya no hay más dudas, pues nos vemos el próximo jueves. Los videos, ya saben, suben el lunes en la mañana y entonces ya pueden dedicarle el resto de la semana a ver el video, hacer sus apuntes, hacer la tarea y empezamos aquí con dudas y con tareas, ¿vale? Bye. Bueno, pues hasta luego. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta luego. profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.